Tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a trabajar el tema referente a la información y estudios básicos necesarios para la elaboración de proyectos de puentes. Quien les habla es el ingeniero Denis Calderón Paniagua y en esta ocasión yo voy a llevar a cabo la presente sesión. Como ideas básicas para comenzar el curso, vamos a hacer un pequeño repaso acerca de lo que viene a ser un expediente técnico. Unas ideas. El expediente técnico es el conjunto de documentos que comprende la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos acerca de la obra, lo que se debe ejecutar, metrados, presupuestos, valor referencial, análisis de precios y fórmulas polinómicas. Y si el caso lo requiere, estudios de suelos, geológicos, de impacto ambiental u otros complementarios. El expediente técnico es un instrumento elaborado por la entidad que va a realizar una obra para los fines de una contrata. Asimismo, tenemos que en el expediente técnico se define el objetivo, costo, plazos y demás condiciones de una obra en particular por ejecutar, por lo que su elaboración debe contar con el respaldo técnico necesario verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones de la obra. El consultor y los profesionales responsables de su elaboración en lo que les corresponda como área especializada de la entidad que lo va a revisar. ¿Qué van a hacer ellos? Van a suscribir todas las páginas del expediente técnico en señal de conformidad y responsabilidad respecto a la calidad técnica e integridad física de la obra, que en este caso todavía se encuentra en una etapa de expediente técnico. Como estamos hablando de una obra, entonces es básico poder repasar unos pequeños conceptos. ¿Qué es una obra? Una obra es la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificios, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requiere dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y equipo. Seguimos. Vamos a ver el tema de la Ley 27157. Existen los siguientes tipos de obra. Edificación nueva, que es una obra que se ejecuta totalmente por etapas sobre un terreno baldío, cumpliendo las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en las normas de edificación vigente. Remodelación. Tenemos que es una obra que altera total o parcialmente la tipología y el estilo arquitectónico original de una edificación existente, variando o no su área techada total. Ampliación, obra que incrementa el área techada de una edificación existente sin alterar su tipología y armonía estilística original. Otro tipo de obra tenemos en el caso de las remodelaciones, obra que varía parcialmente el interior o exterior de una edificación existente sin alterar el área techada total, tipología y arquitectura original. Luego también tenemos la reparación, que son obras que consisten en reforzar o reemplazar elementos estructurales dañados. Las refacciones, que son trabajos que consisten en el mejoramiento y o la remodelación de las instalaciones, equipamiento y elementos constructivos, sin alterar el uso, las áreas techadas ni los elementos estructurales de las edificaciones existentes. El acondicionamiento. Cuando hablamos de un acondicionamiento nos estamos refiriendo a trabajos de adecuación de ambientes de una edificación existente a las necesarias del usuario mediante elementos removibles como tabiquerías, falsos cielos rasos, ejecución de acabados e instalaciones. Puesta en valor es aquella obra que comprende separada o conjuntamente trabajos de restauración, recuperación, rehabilitación, protección, reforzamiento y mejoramiento de una edificación con valor histórico monumental calificada. Luego pasamos al siguiente tipo de obra. Tenemos un cercado y una demolición. El cercado es cuando se va a ver exclusivamente la construcción de muros perimetrales en un terreno y vanos de acceso para que pueda permitir la municipalidad. En el caso de una demolición es aquella obra que elimina planificadamente una edificación en forma total o parcial para ejecutar una nueva o cumplir con alguna disposición emanada de la autoridad competente.
Si bien es cierto, estamos viendo entonces unos pequeños conceptos de qué es lo que contiene, qué es básicamente el expediente técnico de una obra y hemos repasado qué cosa es una obra. Ahora vamos a ver el contenido del expediente técnico. Todo expediente técnico comprende las siguientes partes según la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en su reglamento: la memoria descriptiva, los planos, las especificaciones técnicas, los metrados, el valor referencial, análisis de precios o costos directos, análisis de gastos generales y utilidades o costos indirectos, la fórmula polinómica, el calendario de ejecución, estudios de suelos. Y asimismo, vamos a decir que los expedientes técnicos deberán estar debidamente foliados y firmados en todas sus páginas por el solicitante, que viene a ser el área usuaria, y el proyectista. Entonces, estos son los 10 elementos que según el reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado debe contener un expediente técnico. Vamos a iniciar. La memoria descriptiva debe tener las siguientes partes: antecedentes, objetivos del proyecto, ubicación del proyecto, descripción del proyecto por especialidades, unas conclusiones sobre los resultados de los estudios básicos de ingeniería, criterios de diseños utilizados para el desarrollo del proyecto, presupuesto, relación de profesionales que participan en la elaboración del proyecto. Asimismo, esta memoria expresa el objetivo de la obra, señalando en qué consistirá su ejecución y a quiénes va a beneficiar. Indica también la ubicación del terreno en la que se realizará la obra y su situación legal respecto a la tenencia y administración del terreno. También describe el tipo de obras a ejecutar. Los proyectos elaborados por los profesionales responsables deben cumplir con los requisitos de información suficiente para permitir al propietario reconocer que la información contenida en los planos y especificaciones correspondan a sus necesidades. Comprender los alcances y características del proyecto por parte de las comisiones técnicas calificadoras de proyectos o de quien haga sus veces, y lograr que el constructor cuente con todos los elementos que permita estimar el costo de la edificación y posteriormente ejecutarla sin contratiempos. Seguimos con las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas son todas aquellas partidas que deberán contar con las características, que en este caso vienen a ser los lineamientos sobre el control de la calidad. Se deberá ver en este punto la descripción de la partida, la definición de esta propiamente dicha, qué materiales se debe utilizar, qué equipos son necesarios y cuál es el modo de ejecución de la partida. Eso es lo que corresponde a las especificaciones técnicas. Y como lo mencioné antes, también vemos un tema de controles técnicos, controles de ejecución, geométricos y determinados. Asimismo vamos a ver la aceptación del trabajo, cómo se va a medir estos controles, cuál es la medición y en qué está basado. Las especificaciones técnicas son las descripciones elaboradas por la entidad que va a realizar la obra de las características fundamentales de la obra: consultoría, servicio, bienes o suministros a ejecutar, contratar o adquirir respectivamente. Comprende una relación de aclaraciones y o complementaciones a las especificaciones técnicas aprobadas por la entidad que va a realizar la construcción, materiales, procesos constructivos o también el tema que está muy tocado últimamente sobre seguridad durante la construcción. Si bien ya tenemos la descripción de lo que viene a ser especificaciones técnicas, vamos ahora a conocer el tema de metrados, ¿no? Vamos a repasar un poco acerca de lo que viene a ser los metrados. Es el documento que en forma ordenada muestra la cantidad de los diversos elementos y trabajos correspondientes a cada una de las partidas o subpartidas, en algunos casos que forman los presupuestos de construcción de obra. Son agrupadas por rubros genéricos concernientes a trabajos homogéneos, tales como movimiento de tierra, concreto armado, muros y tabiques, revoques, carpinterías de madera, entre otros. ¿Qué recomendaciones se dan en base al correcto desarrollo de los metrados? Cuando se trata de un conjunto de edificación, pabellones o módulos,
serán elaborados estos por separado, incluso los de la obra existente. De esta manera se facilitará la revisión de los metrados y el control de avance de los trabajos durante la ejecución de la obra. Todo trabajo debe señalar los límites de la obra indicándolos en los planos, precisar también qué trabajos no han sido incluidos en los metrados. Antes de iniciar el metrado de una obra es necesario revisar y estudiar minuciosamente los planos y las especificaciones técnicas correspondientes. No emplear unidades de medida distintas de las que convencionalmente se utilizan en la elaboración de los metrados. Completar las acotaciones que faltarán en los metrados deduciéndolas, no usar escalímetro. Diferenciar los elementos por sus dimensiones, formas o por la cantidad de acero que tengan. Determinan las dimensiones de los elementos que se van a usar para los metrados. Y antes de ejecutar las operaciones para el cálculo de las áreas, volúmenes, identifique la forma que tiene el elemento que se metra a fin de aplicar la fórmula correspondiente. Y antes de iniciar el metrado, confeccione una relación de las diversas partidas constructivas, la que deberá seguir la secuencia lógica del proceso constructivo. Asimismo, vamos ahora a ver otro punto que corresponde a un insumo que debe estar en el expediente técnico, el presupuesto, o también conocido como valor referencial, presupuesto base. Es el conjunto estimado aprobado por la entidad para la contratación de una obra. La entidad calcula el valor referencial incluyendo todos los atributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas o cualquier otro concepto que pueda incidir sobre el costo de la ejecución de la obra a contratar. En el caso de las obras, el valor referencial será el que establece el expediente técnico con excepción del concurso oferta. En caso de la contratación de servicios de intermediación laboral, el valor referencial deberá calcularse respetando las normas laborales y, cuando sea el caso de que tengan un proceso de selección convocado, según la relación de ítems, el valor referencial del conjunto se determinará en función a la sumatoria de los valores referenciales de cada uno de los ítems considerados. Asimismo, estamos tocando un poco acerca del tema de que cuando el valor referencial es observado por los postores debido a errores materiales o de cálculos numéricos, la modificación debe ser propuesta por el comité especial y aprobado por unanimidad. Por lo tanto, para determinar el valor de la obra debe conocerse los siguientes parámetros. Tienes que conocer la partida que necesitan, debe ser codificada, los metrados de cada partida, los costos unitarios y los porcentajes de gasto que deben estar bien sustentados, así mismo como la utilidad. Sigamos avanzando. El impuesto también que debemos de considerar es el impuesto general a las ventas, que debe estar considerado. En términos técnicos y prácticos, el presupuesto de la obra debe estar estructurado de la siguiente manera. Lo puedes considerar de dos partes, dos fases, según el tipo de la obra, y vamos a ver en este caso que, por ejemplo, si es una obra de edificación, ¿cómo va a ser esta? Arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. Luego se estructura según la secuencia del proceso constructivo con la finalidad de determinar si están consideradas todas las partidas necesarias para alcanzar el 100% del acabado final. Y asimismo también dentro de esto debes de considerar los tipos de presupuesto, ¿no? Si vas a tener un presupuesto por una obra por administración directa o una obra por contrata. ¿En qué casos va a incluir un IGB? ¿En qué casos no incluye un IGB? Por ejemplo, aquí tenemos una obra por contrata. Tenemos, obviamente, nuestro presupuesto parcial, donde solo estamos considerando una partida, sobre el cual le vamos a aplicar unos gastos generales fijos, gastos generales variables y un porcentaje de utilidad, encontrando un subtotal, al cual se le va a aplicar un porcentaje de IGB. Se establecen los presupuestos adicionales también por el caso de contratas, como ustedes pueden observar en la gráfica. En las obras a precios unitarios y a sumas alzadas. Para obras a precios unitarios, un presupuesto adicional puede tener sus propios gastos generales fijos y se demuestra para requerir su ejecución. Igualmente, solo se considerarán los gastos generales variables necesarios para ese adicional. Para obras a suma alzada,
Un presupuesto adicional tiene los mismos gastos fijos y variables del valor referencial. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo lo que era el presupuesto por contrata. Ahora estamos viendo en la siguiente diapositiva el ejemplo cuando tenemos un presupuesto por administración directa, donde simplemente le estamos agregando gastos operativos un 3%. Para las obras por contrata, formular los análisis de costos unitarios considerando los precios de los materiales y los de operación de las tarifas de alquiler sin IGB. Esa es una de las características que tiene en ese caso cuando vas a hacer tu presupuesto por contrata. Dentro de lo que viene a ser este punto, también algunas básicas. Los presupuestos por administración directa no tienen utilidad ni IGB. Los presupuestos adicionales, cuando estamos hablando por administración directa, llevan el gasto general fijo y los variables según sea la necesidad, y los metrados deben de ceñirse siempre al reglamento de metrados para obras de edificación. Siempre tienes que ver el tema de la revisión de cálculos y operaciones matemáticos que muchas veces se detectan errores materiales. En los costos unitarios, parciales y totales se debe considerar 2 decimales y se recomienda que los metrados sean redondeados a un solo decimal, puesto que los centésimas no tienen incidencia en el presupuesto y menos aún en los reajustes. Vamos ahora a ver el tema del análisis de precios unitarios y costos directos. ¿Qué viene a ser el análisis de costos unitarios? Es la sumatoria de recursos o aportes de mano de obra, materiales o equipos que afectan o que se ven afectados por los precios unitarios, lo cual determina obtener un costo total por unidad de medida de dicha partida. Para efecto del análisis de precios unitarios se recomienda seguir el siguiente procedimiento, la siguiente estructura. Estudie primero detenidamente las especificaciones técnicas de la obra a realizar. Confeccione la relación de los diversos partidas constructivas, la que deberá ser guiada por una secuencia lógica constructiva. Asigne a cada partida un código que deberá ser el mismo que figura en el metrado y determine para cada partida los materiales que intervienen en su ejecución, el personal que usted considere necesario y el equipo. Bueno, y en este caso estamos observando el ejemplo de un análisis de costos unitarios. Como ustedes pueden observar, está el nombre de la partida, la cuadrilla, el rendimiento, la unidad, lo que se refiere a los materiales, la mano de obra y equipos y herramientas. Podemos observar dentro de esta que se encuentra la cantidad, el precio unitario, el precio parcial y el total por cada una de las partidas. Seguimos. Análisis de gastos generales y utilidades o costos indirectos. Son aquellos costos que no pueden aplicarse a una partida específica, porque tiene incidencia sobre todo en el costo de la obra. Estos costos indirectos son el gasto general, la utilidad. Vamos a definir lo que se refiere al primero de ellos, el gasto general. Son los gastos que debe efectuarse, pero ¿quién? Lo tiene que efectuar el contratista durante la construcción. Estos van a ser derivados de la propia actividad empresarial del mismo, para lo cual no puede ser incluido dentro de las partidas de la obra. Dentro de esto tenemos los gastos generales fijos. Son los no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, que solo ocurre una vez, no volviendo a gastarse, aunque la obra se amplíe en un plazo original. Tenemos ahí los gastos de la licitación y los gastos indirectos varios. Pero aparte de eso también tenemos gastos generales variables. Son los relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, es decir, dependen a todo lo largo de la obra. Por ejemplo, gastos de la administración de la obra, de todo nuestro personal técnico, administrativo, para el control, para los ensayos, seguridad, papelería, copia, limpieza, amortizaciones e instrumentos de ingeniería. Luego los gastos de administración en la oficina, sueldo del personal directivo, administrativo, el alquiler del local, los correos, la radio, el alumbrado, el agua, teléfono, entre otros.
y los financieros relacionados a la obra. Tenemos la garantía de fiel cumplimiento, las renovaciones de la garantía y los intereses de letras. Luego, el otro punto se refiere a la utilidad, que es el momento que percibe el contratista por ejecutar la obra. Este monto va a formar parte del movimiento económico general de la empresa, cuyo objetivo es dar dividendos, capitalizar, reinvertir gastos, impuestos relativos a la misma utilidad. Dentro de esto vamos a tener la utilidad neta, los impuestos sobre la utilidad y el margen por variaciones e imprevistos. En nuestro medio ha sido tradicionalmente aplicar el 10% de utilidad independientemente de la obra. Ahora, cuando vamos a ver este valor de la utilidad, nos indica que el cálculo de una utilidad teórica requiere de un minucioso análisis de la obra, similares anteriores con la estadística de sus gastos financieros, variación de ganancia por periodos, variación de costo por materiales, entre otros. Tenemos, por ejemplo, la forma más práctica de calcular la utilidad es en función de los siguientes parámetros. Tienes que ver, por un lado, el factor de riesgo o de incertidumbre que se puede prever, la competencia, el conocimiento preciso del tipo de obra a ejecutar, la capacidad financiera de la empresa, la utilidad por el servicio de la empresa, la utilidad por el capital. Y ya casi uno de los últimos puntos que debe de contener tu expediente técnico, tenemos la fórmula polinómica, que es la representación matemática de la estructura de costos de un presupuesto y está constituida por la sumatoria de términos denominados monomios, que considera la participación de los principales recursos dentro del costo o presupuesto tal de la obra. Estructura básica del polinomio. Como tú puedes observar, estamos observando en la siguiente imagen cuál es la estructura de nuestra fórmula polinómica. Ahora bien, cada uno de estos valores también te estoy dejando una diapositiva para que tú lo puedas observar y puedas ver qué significa cada uno de ellos. Por ejemplo, K es el coeficiente de reajuste de valorización de obra. A, B, C, D y E son los coeficientes de incidencia y son cifras decimales con aproximación a la milésima. Los J sub 0, M sub 0, E sub 0, V sub 0 y GU sub 0 son los índices de precio de los elementos como la mano de obra, materiales, equipos de construcción varios, gastos generales, utilidades, entre otros, a la fecha del presupuesto base, mientras que los últimos son a la fecha del reajuste correspondiente. Otro de los puntos es el calendario de ejecución. El calendario de ejecución no es más que un gráfico que va a indicarte el número de orden de cada una de las partidas. Este número de orden de cada partida puede ser el del presupuesto. También se indica la cantidad de la partida y sus respectivos metrados. Una buena estimación es contar con solo 25 días laborables por mes. Aparte de eso, en una obra intervienen una serie de variables, de las cuales unas tienen mayor peso o incidencia que otras. Y gracias a esto es factible identificar aquellas determinantes y establecer en función de ellas las metodologías, los criterios técnicos que permitan una correcta dirección de la obra. En términos simples, para lo que es la elaboración de un calendario de ejecución, tienes que tener 3 variables fundamentales bien definidas: calidad, plazo y costos. Estas a su vez están relacionadas a través de varias otras variables llamadas como los recursos de la mano de obra, la maquinaria, condiciones externas como el clima. Ahora bien, el plazo se va a medir generalmente a través de avances físicos, cumplimiento de fecha. Por lo tanto, es una variable muy importante y relacionada con el financiamiento y el costo de la obra. Y la variable costo va a considerar todos los recursos que inciden en la obra y se miden monetariamente. Es también importante señalar que los controles de las obras tienen preponderancia, ya que es la verificación periódica, por cuanto se requiere ahí una información precisa, verídica y oportuna. Ahora bien, ¿no? Nos dice que el control se puede dar en distintas áreas, es decir, se puede hacer un control de la programación, si consiste en comprobar si la obra se está ejecutando de acuerdo a la programación y si por el contrario se están produciendo retrasos, adelantos de las actividades.
Y ahora sí empezamos a entrar a lo que vamos a desarrollar en la presente sesión. El estudio de mecánica de suelos ya es uno de los estudios que se tiene que realizar para lo que es el diseño de un puente. Los estudios básicamente de suelos dice que tienen que considerar los siguientes aspectos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y cuál es el alcance? Las investigaciones de campo. ¿Qué ensayos estás realizando? ¿Ensayos de laboratorio? ¿Estándares? ¿Ensayos especiales? ¿Cuáles son tus resultados de los ensayos in situ, de los del laboratorio? ¿Cómo se encuentra tu perfil estratigráfico en la zona donde estás haciendo el análisis? ¿Cuál es la descripción de la conformación del subsuelo del área de estudios? Tienes que hacer el análisis de la cimentación, cómo es el tipo y profundidad de la cimentación, cómo son los cálculos de la capacidad portante, los cálculos del asentamiento. Ya que en la anterior diapositiva habíamos observado, ¿no?, de que esto juega un papel muy importante cuando tú vas a hacer el predimensionamiento y tu diseño de tu zapata. Si es que encontramos un suelo firme, superficial, si es que lo encontramos a un nivel de profundidad mayor, eso va a incidir bastante en el tipo de cimentación. Vamos a leer lo que nos dice la siguiente diapositiva. El estudio de suelo es el conjunto de exploraciones e investigaciones de campo, ensayos de laboratorio y análisis de gabinete, que tiene por objetivo estudiar el comportamiento y análisis de gabinete y dar una respuesta a solicitaciones estáticas y dinámicas. La información de este estudio es validado solamente por el área y el tipo de la obra que lo requiere. Los resultados de campo y de laboratorio, así como el análisis y conclusiones y recomendaciones del estudio, solo se aplicarán al terreno y edificación, infraestructura del cual estemos hablando. Este estudio de mecánica de suelo tiene que ser firmado por el profesional responsable, ya que él asume la responsabilidad del contenido y de las conclusiones del informe, que posteriormente nos servirá para que nosotros realicemos nuestro predimensionamiento y nuestro diseño de la zapata o cimentación profunda. En esta otra diapositiva estamos viendo aspectos básicos cuando tenemos edificaciones en general, cuando tenemos edificaciones industriales y cuando tenemos edificaciones especiales, ¿no? Datos interesantes a resaltar. Cualquier edificación que requiere el uso de pilotes, pilares o plateas de cimentación, tienes que evaluar lo que se refiere a la profundidad, a qué profundidad voy a encontrar suelo firme. Tienes que ver el tema también de los taludes, si es que se va a requerir hacer un tipo de talud debido a la inestabilidad o peligro de la zona. En edificaciones generales nos indica que se aloje gran cantidad de personas, equipos, costos o peligros, tales como por ejemplo colegios, universidades, hospitales, clínicas, estadios. Cualquier edificación no mencionada anteriormente de 1 o a 3 pisos que ocupe individualmente o conjuntamente más de 500 metros cuadrados de área, también tiene que tener un estudio de mecánica de suelos. Y en la gráfica estamos viendo básicamente cómo es el desarrollo de la inspección en campo. Solo en casos de lugares con condiciones de cimentación conocida debido a depósitos de suelo uniforme tanto vertical como horizontalmente, sin problemas especiales como área techada en planta menor a 500 metros cuadrados y una altura menor a 4 pisos, ya no sería necesario realizar este tipo de ensayos. El siguiente ensayo que vamos a tocar se refiere al estudio de impacto ambiental. Esos estudios tienen la finalidad de identificar en forma oportuna el problema ambiental, incluyendo la evaluación del impacto ambiental en la concepción del proyecto, de forma que se diseñarán proyectos con mejores características ambientales y se evitará atenuar o compensar los impactos adversos. Define el grado de agresividad del medio ambiente sobre la estructura, ya sea, en este caso como estamos hablando, de un puente, su superestructura y su subestructura. Establecer el impacto que puede tener las obras del puente y sus accesos sobre el medio ambiente, a nivel de procedimientos constructivos y durante el servicio del puente. Y recomendar las especificaciones de diseño, construcción, mantenimiento
para garantizar la durabilidad del puente. Vamos a hablar ahora acerca de los estudios básicos de ingeniería. Dentro de los estudios básicos de ingeniería que tenemos que tener en cuenta para lo que viene a ser el trabajo de proyectos con puentes y obras de arte son los siguientes: estudios topográficos, estudios hidrológicos, estudios geológicos y geotécnicos, estudios de riesgo sísmico, estudios de impacto ambiental. Comenzaremos primero a hablar sobre los estudios topográficos. Los estudios topográficos tendrán como objetivo realizar los trabajos de campo que nos permitan elaborar los planos topográficos, de tal forma que nos va a proporcionar información de base para los estudios de hidrología, geología, geotecnia y de ecología y efectos en el medio ambiente. También posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los elementos estructurales, y establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construcción. Los estudios topográficos deben de comprender los siguientes requisitos mínimos. Tienes que tener un levantamiento topográfico general de la zona. Este documento debe estar a una escala de 1 en 500 y de 1 en 2000, con curvas de nivel a intervalos de 1 metro, y comprendiendo por lo menos 100 metros a cada lado del puente en dirección longitudinal y en dirección transversal. La definición de la topografía de la zona de ubicación del puente y los accesos debe estar con planos a escala de 1 en 100 y de 1 en 250, considerando curvas de nivel e intervalos no mayores a 1 metro, y con secciones verticales tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal. Los planos deberán indicar los accesos del puente, así como autopistas, caminos, vías férreas y otras posibles referencias. Deberá igualmente indicarse con claridad la vegetación existente. Pero, en el caso de puentes sobre cursos de agua, deberá hacerse un levantamiento detallado del fondo. Será necesario indicar en los planos la dirección del curso de agua y los límites aproximados de la zona inundable. Esto teniendo en consideración las condiciones de agua máxima y mínima, así como los observados en eventos de características excepcionales. Tanto las circunstancias lo ameriten, deberá indicarse los meandros del río. Otro punto, tenemos que ver el tema de la ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de inicio y término de tramos curvos. Ubicación o colocación del benchmark. Levantamiento catastral de las zonas aledañas al puente cuando existan edificaciones u otras obras que interfieren con el puente o los accesos que requieran ser modificados. Aquí, por ejemplo, tenemos un plano topográfico del puente San Agurán. Seguimos avanzando y aquí en este caso, por ejemplo, como se indicó, ¿no? Hay que hacer un poco más el detalle porque tenemos la presencia de un río. Entonces lo que hacemos es sacarle las secciones. Muy aparte de que ya tenemos la vista en planta, tenemos nuestro perfil y tenemos las secciones del cauce de un río. Luego aquí tenemos la lámina de la ubicación de la vista general que debe coincidir con el sentido del río. Y aquí tenemos las secciones de dónde va a estar ubicado nuestro río, por lo que estamos indicando, ¿no? Tiene que haber vistas más al detalle. Seguidamente vamos a hablar acerca de los estudios de hidrología e hidráulica. ¿Qué objetivo tienen estos estudios? Bueno, los objetivos de los estudios van a ser establecer las características hidrológicas de los regímenes de avenidas máximas y extraordinarias y los factores hidráulicos que conlleva a una real apreciación del comportamiento hidráulico del río que permitan definir los recursos mínimos del puente y su ubicación óptima en función de los niveles de seguridad o
riesgo permitido o aceptable para las características particulares de la estructura. Seguimos. Estudio de hidrología e hidráulica. Los estudios de hidrología e hidráulica para el diseño de un puente deben permitir que tú logres establecer los siguientes aspectos. Ubicación óptima del cruce. Al máximo de diseño hasta la ubicación del cruce. Comportamiento hidráulico del río en el tramo que comprende el cruce. Área de flujo a ser confinada por el puente. Nivel máximo de agua en la ubicación del puente. Un nivel mínimo recomendable para el tablero del puente. Profundidades de socavación general por contracción y local. Profundidad mínima recomendable para la ubicación de la cimentación según el tipo de cimentación. Obras de protección necesaria. Previsiones para la construcción del puente. Aquí, por ejemplo, estamos observando, ¿no?, las zapatas de apoyo intermedio muy erosionadas, ¿sí? Se nota un descenso del lecho del río en el primer caso por socavación, y obsérvese la geometría inapropiada de los apoyos de los procesos de socavación. O sea, en este caso no debió ser factible el diseño de la cimentación, que básicamente es superficial. Miren lo que ha sucedido, ¿no? Debido al lecho del río se ha presentado la socavación. El puente con basa, la zapata de apoyo intermedio en proceso de socavación sobre material conglomerado, inclusive con bolonerías. Otro claro ejemplo, ¿no? Vino una máxima avenida, con la máxima avenida conllevó a un proceso de socavación en el pilar que se encontraba en medio de los estribos del puente. Consecuentemente, ha empezado a socavar la cimentación de este. Este es otro, un tramo colapsado de un puente por un proceso de socavación en lecho de arenas finas y limos. Puente colapsado por socavación de apoyos intermedios a causa de lo que se produce una cimentación muy superficial y errores en la estimación de descarga de diseño. En otras palabras, no se ha realizado un adecuado estudio de hidrología ni hidráulico, puesto que ha tenido que plantearse una cimentación profunda, más no una cimentación superficial. De esa manera se hubiera evitado ese colapso prematuro del puente. Tramo Carrasquillo, tramo final de un puente de estructura provisional por haber colapsado en el estribo, como consecuencia de que los flujos en máximas avenidas se han orientado a ese sector. Nos estamos refiriendo en este caso al margen derecho. En este caso tenemos un puente en Tumbes, donde, ¿qué es lo que ha sucedido? Acumulación de palizadas adyacentes al pilar, el cual magnifica el proceso de socavación local. Sí, miren, imagínense ustedes, está una persona parada y esta zona es la que se está empezando a socavar. En este caso, en el puente Cascajal, es evidente el estado de colapso del antiguo puente, sobre el cual se ha colocado un puente provisional. Sí, aquí también vemos el tema de la colocación de puentes prefabricados, los puentes provisionales, que son utilizados básicamente para lo que viene a ser un proceso de emergencia. El siguiente estudio que nosotros debemos de tener en cuenta es el estudio geológico y geotécnico, el que va a establecer las características geológicas tanto local como general de las diferentes formaciones geológicas que se encuentran, identificando tanto su distribución como sus características geotécnicas correspondientes. De este, ¿qué podemos indicar, no? Que hay que establecer las características geotécnicas, o sea, ver el tema de la estratigrafía, la identificación de las propiedades físicas y mecánicas de los suelos para el diseño de la cimentación estable. El programa de estudio debe considerar exploraciones de campo. Siempre es importante ver el tema del trabajo in situ, cuya cantidad será determinada en base a la envergadura del proyecto. Los estudios geológicos y geotécnicos corresponderán y comprenderán lo que viene a ser la revisión de información existente, ver el tema de la geología a nivel regional y a nivel local, ver cómo es la descripción de la geomorfología,
la zonificación geológica de ese lugar, ver las propiedades físicas y mecánicas del suelo, la definición de las zonas de deslizamientos, los huaicos, los aluviones, entre otros, qué recomendaciones existen para las canteras, cuál es la identificación y la caracterización de las fallas geológicas que existen en esa zona. Otro dato importante, ¿no? Evaluar lo que son los estudios de campo. Estudios de campo ya sean para las rocas o para los suelos. Y paralelamente también tener el tema de la realización de ensayos de laboratorio en muestras de suelo, rocas extraídas de la zona. Seguidamente tienes que ver un tema de descripción de las condiciones del suelo, de la estratigrafía, la identificación de los estratos, de la roca, la definición de los tipos y profundidades de cimento. Y dependiendo de la envergadura del proyecto y del tipo de suelo, se podrá realizar ensayos de refracción sísmica también, que muchas veces son necesarios para tener una mejor data de la zona en la cual vamos a trabajar y vamos a hacer nuestro análisis y posterior diseño de un puente. Luego, finalmente, lo que se refiere a los estudios geológicos y geotécnicos, va a haber una etapa de presentación de resultados, recomendaciones sobre especificaciones constructivas y también obras de protección. Otro estudio que podemos mencionar se debe realizar antes de la realización de el expediente para la construcción de un puente. Los estudios de peligro sísmico, que tendrán como finalidad la determinación de espectros de diseño que definan las componentes horizontales y verticales del sismo a nivel de la cota de cimentación. Otro punto, el alcance de los estudios de peligro sísmico va a depender de la zona sísmica en la que se encuentre, del tipo de puente y su longitud, de las características del suelo. Y para el siguiente caso, nos indica que se puede utilizar directamente fuerzas sísmicas mínimas específicamente contempladas en el título 2 del reglamento si se requieren en las siguientes zonas. Puente ubicado en el sitio de zona sísmica 1 independientemente de las características de la estructura. Puente de una sola luz, simplemente apoyado en los estribos, independientemente de la zona donde se ubique. Otros puentes que correspondan a los casos explícitamente listados en lo que sigue. Se requiere estudios de riesgo sísmico para puentes que se ubiquen en la zona 1, 2 o 3, en los siguientes casos: los colgantes, atirantados, arco y todo aquello puente con sistema estructural no convencional, siempre que en cualquiera de los casos mencionados se tenga una luz de más de 90 metros y el suelo corresponde al perfil de tipo S4. Y en el caso, otros puentes, incluidos puentes continuos y simplemente apoyados de múltiples luces, con una longitud total de la estructura mayor o igual a 150 metros. Aquí, por ejemplo, vemos una gráfica donde podemos ver una investigación geofísica, ¿no? Una refracción sísmica, con la finalidad de encontrar los estratos débiles para poder hacer posteriormente nuestro predimensionamiento. Y a continuación vamos a ver un video donde nos habla más acerca de la importancia de los ensayos previos que se tienen que realizar antes de la elaboración de un expediente técnico, que como ustedes han observado, forma parte de un rubro contemplado en el expediente técnico de toda obra. Nos encontramos con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chontabamba, quien viene realizando la inspección del levantamiento topográfico para la construcción del puente El Tingo. Señor alcalde, coméntenos sobre los trabajos que se viene realizando. Bueno, sí, un saludo cordial a la población de Chontabamba, de especial consideración a la población de 2 de Mayo, El Tingo, de cuyo beneficio pues va a recaer en ellos con una propuesta que le hemos mantenido en campaña a necesidad de la población, que es el puente El Tingo, ¿no? Un puente carrozable que se ha esperado durante muchos años. Hemos visto que están sufriendo para transportar sus productos, para poder ingresar los niños a la escuela, ya que el puente colgante existente ya está declarado en emergencia y está aislado. A través de las gestiones con el IBP se ha logrado aprobar este puente, el cual corresponde pues a nosotros como municipalidad hacer el levantamiento topográfico y la construcción de los estribos y defensa ribereña correspondiente.
Tal así que hemos venido con el equipo técnico, se está haciendo, una vez saneado el expediente técnico, se va a esperar al proceso de adquisición de la estructura, en este caso del puente Acrop. Son 36 metros de estructura que va a garantizar la trazabilidad, y que mejor en esta zona donde el río pues a través de los años no ha tenido bastante desvío, entonces nos va a garantizar que el puente se mantenga. Es una obra de bastante impacto que va pues mejorar la productividad y el flujo también turístico, tanto que hemos mejorado las dos vías, vía el Guarapo, el Tingo, como también a través del IBP, lo que es el 2 de mayo, el Tingo, se va a articular con un circuito muy importante y turístico. Entonces estamos acá para poder hacer con responsabilidad esta obra. Señor alcalde, el inicio de la construcción de esta obra, ¿cuándo se va a realizar? Bueno, prácticamente ya estamos en la ejecución de la obra, ¿no? El inicio es el levantamiento topográfico, ya está la disponibilidad presupuestaria para la ejecución, ya que tenemos un plazo aproximado de 20 a 30 días para poder concluir pues con los trabajos iniciales, ya que el gobierno central ya está haciendo el proceso de adquisición de las estructuras y debemos garantizar pues aquí los estribos. Esto tenemos con toda la certeza de que en 3 meses estemos con el puente ya construido. Lo que corresponde a esta sesión de clases, y nos volveremos a encontrar en la siguiente sesión de clases. Espero que se encuentren bien. Muchos saludos.